problemas de otra naturaleza y entonces cuando empiezan las presiones y cuando empiezan también a tener uno problemas. Pero sí voy a decir una cosa, no hay, porque siempre se establece como quienes más ejercen presión son los gobiernos, lo cual es cierto. No hay gobierno en el mundo, por país más democrático que sea, donde los gobiernos no tratan de influir, de presionar, de buscar inclusive que le corten la cabeza a algunos periodistas, y todo depende de quiénes son los directores y los dueños de los medios. Entonces un gobierno va a llegar siempre hasta donde le abran la puerta. Ahora, ¿de qué forma esa puerta es más sólida? Pues en la medida en que quien escribe, quien comenta, quien habla en los medios electrónicos tenga una enorme responsabilidad y sepa cómo plantear las cosas, entienda que no puede mentir, que no puede hacer propaganda, y esa es una línea que parece muy tenue, pero que en realidad es muy ancha, por la cual sí se puede caminar y sí se puede hacer este tipo de trabajo de una manera bastante autónoma, independiente, entendiendo siempre, porque a veces se olvida, que el medio de comunicación responde a los intereses del dueño. Entonces, es un poco el sentido común, que hasta dónde puede llegar uno, pues puede llegar o puede no ir más allá de los intereses del dueño, pero para esto pues a nadie obligan a trabajar en un medio. Entonces cuando uno va a un medio sabe perfectamente quiénes son los dueños, qué intereses tienen, y si uno está dispuesto, porque su estómago es suficientemente fuerte para pasar ese filtro, pues entonces no va a tener ningún problema. A veces se confunde uno y piensa que cuando uno llega al medio ya es dueño del medio, entonces hasta el dueño tiene que someterse a sus deseos y a sus intenciones, y no es así. Yo creo que es responsabilidad y sentido común, es como la recomendación permanente. Basándome un poco en lo que está comentando, yo quería irme por otro camino. Si un adolescente se acerca y le pregunta o le pide su consejo, yo quiero ser periodista, ¿lo alentaría? ¿Qué serían las 3 palabras básicas que le diría? Sí, no, ni te metas, o qué hacer. Yo le diría primero, si tiene ganas, si tiene hambre para ser periodista. Porque si tiene hambre, pues va a poder ser consistente, va a poder ser persistente y va a aguantar pues todos los sinsabores de los primeros años. Esa sería la primera. La segunda le diría, te voy a hacer una recomendación, aunque todo el mundo diga que estoy loco. Si quieres ser periodista, no estudies periodismo. Si quieres ser periodista, estudia otra carrera en el área en la cual tú también te guste, para que tengas perfectamente las herramientas, para que cuando llegues a las redacciones, ahí es donde vas a aprender. O sea, en realidad uno aprende, digamos, las herramientas básicas del periodismo en el campo. Ahora, pero sí se requiere tener la educación. O sea, esto es fundamental. Y el tercero es que una vez dentro, no importa cuántos años tenga de experiencia, que nunca deje de actualizarse. Entonces tiene que seguir estudiando y tiene que seguir preparándose, porque entonces se vuelve obsoleto. Y lo peor que le puede pasar a un periodista es quedar rezagado. Y ahora que la sociedad va a una velocidad años luz, pues si no va uno, cuando menos a alta velocidad, simplemente queda totalmente fuera de mercado. Pero sí lo alentaría, se diría sí. Pero por supuesto que sí. Yo le diría no, por favor, no. Cada quien habla muy bien de su profesión, pero yo digo que esta es la profesión más hermosa del mundo por la posibilidad que uno tiene de estar en los lugares donde suceden las cosas. Álvaro. El periodismo ha evolucionado como todas las profesiones, y creo que estos últimos 30 años la evolución tecnológica ha hecho unos cambios radicales en la manera como se ejerce esta profesión. Pero hay algunas cosas que no deben cambiar. Hay algunas cosas que son los valores fundamentales de cualquier periodista. Quiero que nos platique qué es lo que no debe cambiar jamás en un periodista cuando quiere ejercer esta profesión. Pues esa es una respuesta muy simple, pero es muy compleja. Son 2 cosas. Para mí es la técnica, fundamentalmente, y la ética. Entonces, teniendo técnica y teniendo ética,
Lo que se mantiene es lo básico, lo que cambian son las plataformas, las nuevas tecnologías son plataformas, por llamarlo de alguna manera. Netflix no mata al cine, lo que cambia es la manera de presentar las películas. Es como la radio no mató a la televisión, Internet no mató a la televisión, ni Internet, ni la televisión por Internet va a matar a la televisión convencional. Simplemente se van modificando las plataformas. Ahora, sí tiene que ver con el tamaño, la dimensión, la profundidad y cómo se van mezclando las plataformas. Pero todo esto que hablamos de plataformas, de nuevas tecnologías, se aplica exactamente la misma técnica. Aquí hay algo muy importante que lo reflejo en el libro. Lo que han cambiado las nuevas tecnologías son los ciclos de la información. El ciclo de la información antes era circular. Empezaba a las 7 de la mañana, se moría en la noche y volvía a nacer a las 7 de la mañana. Hoy en día no, hoy en día es una línea infinita, donde comienza pues en cualquier momento y no termina. Y antes era prensa, radio, televisión, prensa. Luego fue prensa, radio, televisión, portales de internet. Y ahora no, ahora todo eso van las redes sociales incorporadas. Antes la información era muy jerárquica. Los medios decidían qué tenían que leer, pero sobre todo a qué hora tenían que leer. Hoy en día ya no es posible esto. Pero y con esta velocidad obliga a tener una mejor técnica. Y no importa la estrechez, por ejemplo, del número de palabras, de caracteres que se tengan que utilizar en ciertas redes sociales, una buena técnica siempre va a salvar a cualquier persona. Y una buena ética le permite tener una mejor interlocución con los actores sociales y políticos. Y tendría yo una pregunta nada más para cerrar mi participación. Yo ahora en las noticias, cuando llega ya la noche, ya las conozco casi todas, ya me llegaron a mi celular. Pero ahora yo lo que busco mucho, particularmente en prensa escrita, es el periodismo de opinión. Estoy buscando la otra parte de la noticia que me llegue a comprender mejor los hechos, y creo que es algo que se está desarrollando y se está gestando y está fomentando un cambio de cultura en toda una población, que estamos buscando a periodistas referentes que nos den una visión distinta de lo que podemos percibir los que no somos especialistas, y creo que es lo que se está gestando. Es la absoluta redefinición de qué rol juega cada medio, qué rol juega la radio, la televisión, qué rol juega internet, qué rol juegan las redes sociales y la prensa de papel, la prensa impresa, que dicen va a morir. Yo creo que no va a morir. Los periódicos como los conocemos hoy en día, por supuesto que no tienen vida futura, pero los periódicos que puedan ir mudando hacia la explicación, hacia las plataformas para la información. O sea, la información hoy en día es Twitter, la noticia es Twitter. O sea, no hay de otra manera. El papel da la reflexión, da la explicación y da el análisis. Ese es el destino privilegiado de la prensa impresa. Y esto lleva a toda una revolución en la cultura de quienes hacen prensa impresa. Muy bien, Raimundo, pues un placer que nos vengas a presentar tu libro, que se convertirá seguramente en un libro referente para todos los estudiantes, para todos los periodistas, y bueno, ahí está el nuevo manual. No, pues muchísimas gracias, es un placer estar aquí con ustedes y en la FIL, en la maravillosa FIL. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer una breve pausa o vamos al enlace. Vamos a pausa, regresamos de inmediato con más, seguimos aquí en la FIL, hay mucho que comentarle a usted todavía.
aquí en la Feria Internacional del Libro, platicando con más autores. Hoy vamos a platicar con José Luis Gómez y Alejandro Hernández, que traen un libro que se llama Los perros de la noche. Así es que, bueno, vamos a hablar con ellos desde luego sobre esto. ¿Qué trata, José Luis? ¿De qué se trata este libro? Trata de la guerra que hubo en el siglo XIX, entre México y Estados Unidos. Esa es la columna vertebral del libro. ¿De cuál guerra? Porque ha habido varios a través de la historia. Sí. De la intervención que hubo que inició en 1846 y culminó en 1847. Donde perdimos gran parte del territorio. Así es, sí. Es una historia pues que hay que leer. Realmente en la escuela, por lo menos a mí, no me enseñaron mucho de esas cosas, y fue una invasión grande. Nosotros la tomamos como base para desarrollar una leyenda, y creo que pues con un gran éxito, porque el libro ha gustado mucho. Álvaro. Hablamos de un momento de veras complejo, en la obsesión de Estados Unidos por no perder bajo ninguna condición Texas, que ya habían recuperado. Mandan a un general excepcional, muy ambicioso, porque después fue presidente de Estados Unidos. Estamos hablando de un perfil enorme, pero tenemos también un grupo que se llaman los perros negros, que son un grupo misterioso, son un grupo que eventualmente el gobierno no acepta, el gobierno los persigue, Estados Unidos los combate y el pueblo los mitifica. ¿Quiénes son los perros negros? Bueno, me gustaría que mi amigo Alejandro contestara. Alejandro, esa pregunta como que iba para ti. Sí, bueno, lo que pasa es que Álvaro ha hecho una síntesis diría yo, muy acertada de lo que es la esencia de la novela. Lo que ha dicho Álvaro, eso es. Ahora, ¿quiénes son los perros negros? Los perros negros son personas guerreras de diversos perfiles que combaten con 3 características. Para ser aceptados, hay que pelear sin rencor, hay que pelear de noche y hay que pelear en silencio. Son las 3 condiciones básicas para pertenecer a los perros negros, que a su vez tienen otra característica, que es que cuando se enfrentan a contingentes más numerosos, forman la Legión de la Estrella, que es su manera de combatir, que es una manera que no es ni lineal, ni frontal, ni circular, sino que es justamente como estrella de 6 puntas. Y esto lo hace muy peculiar en el transcurso de las batallas de los perros negros. Como ha dicho Álvaro, los persigue el gobierno nacional, los combate el norteamericano y ellos defienden el territorio. Esa es la síntesis de los perros negros. Alejandro, yo quería preguntarles algo acerca de la literatura, del género literario. Me pareció muy interesante ver, por ejemplo, que el paisaje es un personaje, el desierto es parte importante de la novela, hay parte ficción, pero también hay parte de novela histórica. Es realismo, ficción, todo junto, prosa poética. Sí, en realidad la literatura generalmente lo es todo. No se puede hacer una clasificación muy rígida respecto de la literatura. Y en esta novela, en efecto, nosotros hacemos un juego en el marco de la historia, de hechos reales, concretos, que sostienen a la historia que nosotros contamos dentro de la historia con mayúsculas. Tiene la veracidad de que los grandes hechos históricos que ahí están citados fueron así como están ahí. Ahora, la historia que nosotros contamos dentro de esa gran historia, esa sí es ficción, esa sí es imaginación, es creación, es derroche, yo diría, de imaginación, porque a José Luis le sobra la imaginación y trabajamos muy a gusto dándole forma de la mejor manera que encontramos para contar bien la historia y darle un toque de leyenda. Yo creo que finalmente uno de los logros, y a lo mejor un autor no debería hablar de los logros, pero nuestra satisfacción está en cómo construir una leyenda. Esperemos que se constituya en tal, porque será una manera de honrar y de homenajear a quienes han peleado por México desde el anonimato, no desde el nombre histórico que prácticamente todos recordamos, sino los nombres anónimos de quienes murieron por este país. Una novela premiada, ¿verdad? Comentábamos. Sí, así es, efectivamente. Tiene la mención de honor
del Premio Letras Nuevas de Novela 2013. ¿Qué pasó? Decía Álvaro que no lo hicieron efectivo. Bueno, lo que pasa es que el premio de $1,000,000, como nosotros no leímos bien la convocatoria, nos saltamos ahí un detallito, entonces para conservar pues la seriedad y todo eso, ese dinero fue otorgado a los damnificados, con lo cual pues nosotros nos sentimos muy agradecidos de poder aportar algo a la gente pues que necesita. Nosotros también lo necesitábamos, ¿no? Pero pues estuvo bien aplicado. Joaquín Baluarte es el personaje que nos da la idea del guerrero, del que busca que se respete los derechos de una nación que se está gestando, que se está consolidando, pero tiene una gran deuda de amor con un personaje que tiene muchos conflictos, porque el defender la honra de la patria le hace tener unas serias distancias, y aparece Nicandro, que es Nicandro el personaje que quiere hacer daño no solo a la pareja, es un personaje, es un oportunista, diría yo. Entonces, ¿qué nos puede decir de esos personajes que son los centrales, donde la novela nos va a emocionar? Bueno, de Joaquín Baluarte de los Reyes, que es su nombre completo, se puede decir que cuando lo imaginamos, pues imaginamos un héroe con todas sus características, quizá como quisiera ser uno. Yo no me imagino a Joaquín Baluarte más que en el ensueño, en la quimera. No me lo imagino tanto como un ser humano que sí tiene debilidades, ¿no? Pero es el personaje central, es el pilar de la historia. Un personaje que bien se acopla a esos tiempos históricos que estamos narrando, con su caballo, sus cartucheras, como debieron de haber andado los mexicanos de ese tiempo. Sin duda, toda una historia, pero excelente. Carlota. ¿Cuándo se presentan su marca editorial? Sí, se presenta en esta feria hoy a las 7 de la tarde o noche en el Salón Agustín Yáñez. Ahí vamos a estar, nos va a hacer favor de hacer la presentación Benito Taibo, y vamos a estar, por supuesto, José Luis y yo platicando acerca de esta novela que, como apuntaba ya Álvaro, sí tiene mucho de heroico, y creemos que sus principales personajes son el estereotipo o el prototipo del tipo de personajes que se dieron en ese momento y que siguen dándose en la historia de México. El ambicioso, acomodaticio, el que es capaz de cambiar de patria cuantas veces sea necesario, y por otro lado la mujer hermosa que también enarbola la defensa de su propio honor, y el guerrero que comanda a un escuadrón sui generis, sin duda, en la historia de este país. Ojalá que se la crean y que más allá de la historia vayamos a la leyenda, porque a veces la historia se muere más o menos pronto, pero las leyendas perduran. Muy bien, muchas gracias, gracias por estar aquí, muchas gracias. Bien, vamos a continuar con más. Tengo llamadas de nuestra audiencia que nos están hablando al estudio. Gracias a don Víctor Soto, a Francisco Sánchez. Va a haber ofertas de libros, el viernes hay una oferta nocturna, aunque hay una ley que al rato nos platicas, Carlota, sí, que impide poner los libros en oferta, que ahorita vamos a hablar un poquito del tema. José Ursúa, el estacionamiento está carísimo, 50 pesos, y a veces solamente por una hora. Hay que buscar alternativas. El gratuito que está enfrente o junto a la chocolatera Ibarra es gratuito, ahí no le cuesta. Gracias. Hacemos una pausa, vamos a continuar, vamos a platicar pues los espectáculos de ayer, que estuvieron buenísimos, y también, bueno, otros temas de interés.
con más información desde la Feria Internacional del Libro. Y bueno, uno de los eventos que ayer gustaron mucho es la presentación de este escritor, es italiano, ¿verdad? Es italiano, Alessandro Barico. Alejandro Barico. Bueno, él estuvo precisamente ayer en este evento. Ahí estuvo nuestra compañera Ileana Gutiérrez y nos habla un poco de esto. Reconocieron al escritor español Jordi Sierra y Fabra. Esta es la nota anterior. A ver si tuviera la de Barico, esta no es. Mira, si quieres te voy platicando, la reacción del público y los jóvenes. Bueno, ahí tenemos a Nicolás Alvarado y la persona de la derecha de Barico era su traductor. Perfecto. Muchos jóvenes muy participativos, a mí me dio mucho gusto que habían leído por lo menos un libro de Barico, no estaban llevados a la fuerza por la escuela. Y Barico contó unas anécdotas hermosas. Mira, quería comentarte lo que dijo Marisol Schulz acerca de la obra de Barico. Sí. Ella mencionó que muchos autores en la actualidad tienen... Hablas de la directora de la FIL. Es correcto, perdón. Muchos autores tienen un bestseller, que es lo que nosotros sabemos que es un libro que tiene muchísimas ventas, a lo mejor sacan muchas ediciones, pero esos bestsellers de alguna manera mueren, en un par de años mueren. Alessandro Barico es el autor contemporáneo que ha logrado tener un long seller. Y explicaba ella que eso quiere decir que ya pertenece a la literatura universal, porque no es algo que salió, se vendió y ya no se vende, sino que lo publicó en 1994, y cada año vuelven a sacarlo y es una lectura que sigue comprándose, se llama Seda. Su novela más conocida, no es lo único que tiene, Barico tiene muchas novelas hermosísimas, sin embargo Seda es la que se ha convertido en este long seller. Yo se las pido a mis alumnos de escritura cuando entran, es una lectura obligada, y bueno, cualquier persona que quiera conocer la obra de Barico tiene que empezar por Seda, y es un libro hermoso, muy pequeñito. Y bueno, eso es lo que ha hecho que Barico sea ahorita el escritor más importante italiano y de los mejores en la literatura contemporánea, Raúl. Fíjate que él precisamente ayer en la presentación, ahí en el auditorio Juan Rulfo, donde fue la presentación de este escritor, él dijo algo interesante, ¿no? En este encuentro con 1000 jóvenes, en donde compartió con el público su inspiración para escribir y algunos de sus secretos literarios. Además reveló el miedo que le genera la fama, el miedo que le genera la televisión y la forma en que usa la música para encontrar la esencia de alguna de sus historias. ¿A qué se refería? Bueno, vamos a escuchar parte de lo que dijo precisamente el señor Barico. Escribir libros ha molte conseguenze molto pesanti. Escribir libros tiene muchas consecuencias muy pesadas. Ma mi sono accorto che io posso affrontarle. Pero me di cuenta que yo sí puedo aguantarlas. Fare televisione è molto divertente. Hacer tele es muy divertido. Ma ha delle conseguenze negative. Pero tiene consecuencias negativas. Che io non sono in grado di sopportare. Que yo no puedo aguantar. E qui capisci cosa devi fare nella vita. Entonces empiezas a entender qué es lo que tienes que hacer en la vida. Dice Barico, hacer tele es muy divertido, pero tiene consecuencias negativas que yo no puedo aguantar. Sí. Contaba él precisamente que un día que llegó al hospital con un cálculo renal, fue lo peor que le pudo pasar porque estaba ahí en la camilla y las enfermeras lo reconocían y pegaban de gritos y decían, Barico, Barico, aquí está Barico, y el doctor que lo iba a operar también decía, estoy operando a Barico, y entonces que él dijo, no me gusta ser famoso, quiero que me curen mi cálculo renal. Muy agradable Barico, muy sencillo, los jóvenes lo amaron, las jovencitas más, pero realmente fue Nicolás Alvarado, quiero subrayar que tuvo era el moderador, una participación excelente. De verdad que lo hizo precioso. Él es muy ameno y se ve que es amigo de Barico. Entonces pudo hacerlo muy bien. Bueno, y de verdad que fue una tarde deliciosa, ese es el adjetivo que yo le pondría, delicioso ver a Barico, los jóvenes preguntando, realmente presenta novela nueva, entonces en Anagrama él publica todas sus novelas, yo les sugiero que si quieren leer a un buen escritor, vayan a Anagrama y compren alguna de las novelas de Alessandro Barico.
Muy bien, bueno, pues el tiempo apremia. Vámonos con recomendaciones. Álvaro, a ver qué le puedes recomendar a nuestra audiencia, para la audiencia que nos ve en vivo y que puede venir esta tarde a la Feria del Libro este miércoles, puede ver algunos eventos, y para mañana por la mañana. Si usted ve la repetición, bueno, ya se perdió gran parte de los eventos de la noche, de la tarde-noche, pero bueno, esté muy pendiente de lo de este jueves. Nuevamente recomendar el espectáculo del Foro Phil. Ahora se presenta música klezmer con Giora Feldman y el Gitan Blondes a las 9 de la noche, Foro Phil, el salón exterior del Expo Guadalajara. Vengan con tiempo, van a disfrutar enormemente ese espectáculo. Y también quiero recomendar en Cineforo. El Cineforo se encuentra en el edificio de Rectoría, es en el área de sótano de Rectoría, de la Avenida Juárez y Enrique Díaz de León. Se está llevando también un ciclo de cine de Israel, y es importante